Cuando hablamos de Domino's Pizza, estamos hablando de una de las pizzerías más reconocidas a nivel mundial. Y seamos honestos, no es la mejor pizza y está lejos de ser la auténtica pizza italiana. Lo curioso es que nació en Estados Unidos y en los últimos 10 años logró algo impresionante. En 2017 le sacó el puesto número 1 a su histórico competidor, Pizza Hut. Pero más allá de números y rankings, lo que quiero que se lleven de esta historia es otra cosa: la resiliencia de su fundador para cumplir su sueño. Bienvenidos a Frontal Mate. Somos Ceci y Agus y hoy vamos a ver cómo Domino's Pizza logró el éxito y lo posicionó como la marca número 1 en venta de pizzas a nivel mundial. Bueno, Agus, bienvenido a Frontal Mate, bienvenido ahí a todos los que nos están escuchando. Buenas. Tengo que arrancar con algo que te va a poner incómodo porque no lo preparé. Te estoy poniendo a prueba. A ver, Vamos a ver cómo salís parado de esta. me las voy a cobrar. Porque tengo que decir que obviamente nosotros vamos estudiando lo que queremos contarle a la audiencia, pero esta pregunta yo me la traje para mí, yo sé la respuesta, pero aún no la sabe. A ver, Quiero que me digas cuántas pizzas crees que se venden en un día en todo el mundo. por día en todo el mundo. Ok. Bueno, voy a apelar con un dato así. Es como Uruguay. la típica Mirá, prueba. en Uruguay somos 3 millones de personas. Sí. 3 millones y medio. Obviamente que no es que todos los días. Pero voy a tirar un número de 3 millones. A nivel mundial, ponele que se venden 3 millones de pizzas por día. Ok. Bueno, tengo que decirte que te quedaste corto. O Mm, sea, no estaba mal. O sea, yo creo que también me hubiera aferrado como a algo conocido. Está bueno como decir, che, ¿cuántas pizzas se venden? Bueno, más o menos la población de Uruguay. Está bien, como me parece un buen criterio. pero, Bueno, pero no, te quedaste corto porque se venden entre 15 y 20 millones de pizzas por día en el mundo. tremendo. Seguro que debe ser uno de los platos más Y comunes. cuando no sabes qué comer, ¿qué comes? Una pizza. Una pizza. Y quiero después terminar el episodio con una canción que vos no conocés tampoco. Cuidado. Tenemos mucho, o sea, pizza da para hablar largo y tendido. Total. Pero bueno, Domino's Pizza, que está llegando a Uruguay. Contame, a ver, ¿cómo arrancó todo esto? Bueno, vamos por el inicio como siempre. Esto se trata de una historia de Stephen Monaghan, más conocido como Tom, que nació en 1937, y su hermano Jim, que nació un año después, en un pueblo de Michigan. Su infancia no fue fácil. Cuando tenían apenas 4 y 5 años, su padre murió por una peritonitis. Y su madre, digamos que obviamente problemas económicos, sin poder mantenerlos, los manda a un hogar, digamos, para poder estudiar ella enfermería. ¿Tá? Entonces, en ese momento Tom, rebelde, inquieto, que vivía castigado por lo que dicen, y Jim, un perfil mucho más introvertido, ¿sí? Pero bueno, en realidad muy aferrados a esa idea de que, bueno, en algún momento la madre iba a volver a buscarlos. Y la madre cumplió. 7 años más tarde, vuelve y se lo lleva a Traverse City, que también es en Michigan, porque allí había conseguido un empleo. Pero los conflictos familiares no tardaron en aparecer. Y tras una discusión, su madre envió a Tom, que era como este hermano el más rebelde, a vivir a una granja fuera de la ciudad. Y bueno, y ahí básicamente tuvo que ganarse el dólar, ¿sí? Ganarse la vida, trabajando en el campo, pescaba para vender, mientras repartía periódicos, y esto sí, importante, ¿sí? Se dio cuenta de lo que la gente valoraba recibir un producto, como en este caso el periódico, en su casa. Mira, Entonces, eso fue algo que lo marcó en ese momento. no sabemos si esto es mito o no, pero sí creo que va a ser un punto que se tiene que quedar con ese punto, porque más adelante vamos a ver cómo eso se transforma en uno de las claves del éxito de Domino's. Domino's. Aunque él no era un buen estudiante, estamos hablando de Tom, porque a veces cuando tenemos varias personas involucradas en la historia es difícil como acordar los nombres, estamos siempre hablando de Tom, el rebelde. No era un buen estudiante, pero soñaba con estudiar arquitectura. Y el dinero siempre era un obstáculo.
sabemos que las universidades en Estados Unidos no son para nada accesibles. Con lo justo y necesario, llegó a pagar la inscripción, pero a los pocos meses, por no poder costear los materiales, tuvo que abandonarlo y en esa época, para tratar de buscarle como un giro a su vida, se unió a la Marina en 1956, que estamos hablando. Bueno, en la Marina se gradúa con honores después de 3 años y lo que sí generó ahí este perfil tan extrovertido y curioso, si se quiere, lo que fue el desarrollo de la disciplina y la confianza, creo que es muy importante obviamente para todo lo que se viene. Eh, pero también cuenta que parte de su paso por la Marina y en esto de embarcarse en el Pacífico, por ejemplo, por largo tiempo, lo llevó como a pensar, digamos, en qué quería para adelante en su futuro, ¿sí? Y bueno, nada. En esto de pensar en el futuro, quiso volver o pensó en querer volver a ingresar en la universidad, pero, a ver, acá hubo un problema que fue importante porque durante que estuvo, o sea, mientras estuvo en la mañana pudo ahorrar, digamos, dinero y cometió un error, ¿sí? De invertir ese dinero en algo que parecía algo de fácil retorno o a futuro y perdió todo lo que había generado, que eso era lo que iba a utilizar para ingresar a la universidad. O sea que una persona con muy poca suerte, pero también poco criterio, ¿no? Porque Sí, que esto, a ver, de esta historia nos vamos a llevar muchos aprendizajes. Y esto que parece menor, porque es algo que le pasa de adolescente, es uno de los primeros aprendizajes que tenemos. Básicamente lo que le pasó es como que se le cruzó en el camino un hombre que supuestamente era como un inversor en la industria petrolera. Le dice, che, dame $1.000, que te los doy, te doy un rendimiento altísimo en poco tiempo. Bueno, eso es una gran alerta al momento de invertir. No existen los rendimientos de alto retorno en poco tiempo. O sea, siempre desconfíen de si alguien les pide eso porque probablemente pueda ser una estafa y fue lo que le pasó a Tom. bueno, y a ver, él siguió igual intentando, pero sin éxito. O sea que una vida básicamente en ronda de no tener fondos para su cometido, lamentablemente, que era estudiar en la universidad. Pero en el año 1960 llega el año que puede cambiarlo todo. Y estamos diciendo que Jim, que era el hermano, que era un poco más tranquilo, se entera que vendían una pizzería que se llamaba Dominic's. En alusión al dueño anterior, que se llamaba Dominic, vendía esa pizzería por $500 más el compromiso de asumir las deudas que tenía esa pizzería. Entonces, Jim le dice a Tom, mira esto, me parece interesante para que nos metamos en este negocio. Estamos hablando que la pizza no era todavía tan popular en Estados Unidos, o sea, estaba como empezándose a americanizar la pizza y habían recién, estaban apareciendo jugadores como por ejemplo el que comentábamos como Pizza Hut. ¿Tá? Entonces, bueno, creo que el entorno hizo que Jim, el hermano tranquilo, convenciera a Tom de comprar esta pizzería que se estaba vendiendo, ¿verdad? Bueno, y en ese plan de dos hermanos emprendiendo, ya como que hasta se habían dividido los roles. El plan de Tom era trabajar durante el día en la pizzería y vuelve por cuarta vez a intentar estudiar en la Universidad de Michigan, que quería estudiar arquitectura, para recordarlos, mientras que Jim continuaría trabajando como cartero durante el día y iba a trabajar en la pizzería en la noche. Así que un poco se habían como dividido los roles, diciendo, podríamos hacerlo de esta manera. Un poco jugado porque nos estamos dando cuenta que están comprando un negocio que no conocen en lo absoluto. ¿Qué hicieron con $75 que tenían y un préstamo de $900? Compran Dominic's, ¿sí? Pagan las deudas y bueno, se embarcan en este mundo, como vos decís, funcional de pizzería más sus actividades por fuera de Estudiar, trabajar. No. Era así, bastante desafiante, la verdad. total. Creo que subestimaron lo que puede llevarte de horas y esfuerzo Un emprendimiento. un emprendimiento. Sí. Y un local gastronómico, que no es menor.
Total. El menú de Dominic, que sabemos que era ya la pizzería que estaba en funcionamiento, ofrecía sándwiches, bueno, las pizzas y comida italiana. Era solamente un típico local de comida italiana. Y obviamente ninguno de los dos hermanos sabía cocinar pizza, lo cual ayer también conversamos un poquito de esto de generalmente uno emprende en algo que es un terreno conocido o que se siente experto, por decir, y acá ninguno de los dos no sabía ni cómo hacer la pizza. Así que el dueño anterior, en 15 minutos, o sea, imagínense lo que pueden llegar a aprender en 15 minutos, les enseña a cocinar una pizza. Pero sí, a Tom sobre todo le quedó un concepto que es clave. El secreto de una pizza está en la salsa. Coincido. Sí, yo también. La masa es la masa que podrá estar más rica, más fina, más crocante, lo que fuera, pero la salsa es como que lo que le da el toque. ¿Tá? Sí. Que coincido 100%. El sabor. Y bueno, y un buen queso, y que tenga mucho queso. Ay, qué rico. Se me gana con una. Al final era todo importante, pero la salsita le vamos a dar la estrellita. Le vamos ¿no? a dar la estrellita que estaba ahí. Se quedaron con un buen secreto de cocinamos, así es. Las primeras semanas de este negocio fueron duras, pero habían ventas. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasaba? Habían procesos claramente ineficientes. Imagínate que compraron un negocio sin saber y bueno, claramente estaban como aprendiendo en el camino. ¿Qué sucedía? Filas largas y demás que hacían que de cierta manera ellos entendían que el cliente no estaba tan convencido, contento con el servicio que brindaban. Y así fue que surge, ¿sí? Nada más ni nada menos que la idea de que los clientes esperen en su casa y ellos les lleven la pizza a domicilio, ¿no? Que hoy parece algo obvio. De hecho, debe ser uno de los productos que más se asocia con pedirlo por delivery. Pero en ese momento no era nada normal. Y esta idea se le ocurrió a Tom, el hermano rebelde, Tom, el protagonista. el protagonista. Jim no estaba de acuerdo con su hermano en esta. Como que dijo, No lo veo. no lo veo. Pero Tom, así como era, se ve que bastante impulsivo, sí, vamos a hacerlo, no sé, me imagino así, agarró un Volkswagen, un Fusquita que tenía, y básicamente lo reconvirtió en el delivery de la pizzería, el delivery oficial de Domino's. O sea, Jim lo veía como algo arriesgado, pero la realidad fue que esta idea fue un éxito total porque el teléfono no paraba de sonar. Bueno, no paraba de sonar el teléfono y no paraban de surgir el caos también, bueno, el crecimiento obviamente de recibir todos estos pedidos, pero que les generó un caos tremendo. Total. No podían cumplir a tiempo con las entregas, los clientes llamaban para cancelar los pedidos, los trabajadores no daban abasto. Me imagino esa cocina tipo, y sería un caos tremendo. Y además que no tenían como obviamente el lugar, capaz ni los hornos necesarios para abarcar toda esa demanda. ¿Qué hace Tom con esto? Y acá entiendo que él empieza como a conocer el negocio, qué es lo que más me piden, qué es lo que me deja más rentabilidad. Imagino que venía por ahí. Decide acortar el menú, ¿sí? Todo lo que tenían, que me imagino era de elaboración como muy, de mucho tiempo, lo saca del menú, ¿sí? Por ejemplo, sándwiches, comidas italianas, aparte de la pizza, y lo que dice es, me quedo con pizzas de dos tamaños nada más. Bien. Entonces acorta, y esto fue clave, sin lugar a dudas, porque lo que sí ahí empezó a ver fue más eficiencia, sin lugar a duda, y simpleza para el cliente. No tengo para elegir N opciones, tengo para elegir pizza. Y cuando pasa eso, y lo digo como consumidor, cuando yo veo un lugar que se especializa y es muy difícil que me falle. Claro, y no me trasladan como la presión a mí de agarrar un menú y no saber qué elegir. O sea, eso me parece segundo aprendizaje que vamos diciendo en el episodio. Cuando vos simplificás lo que ofreces, le estás trasladando esa facilidad al cliente también y te especializás en lo que sos bueno. Y te sabés que la gente va a venir por eso. El tema es que Jim esto no le gustó y ahí es donde empiezan los desencuentros fuertes, digamos, entre estos hermanos. Ahí nos damos cuenta que si bien la idea inicial fue de Jim en comprar Dominics, ¿sí? Tom consideró que vio realmente el potencial que había
y le ponía como, bueno, esas ganas, como el ir un pasito más, ¿tá? De hecho, también cuentan que él pasaba horas, 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 hasta 14 horas por día, que dormía en la pizzería, o sea, ese nivel de compromiso que sin duda fue clave para todo esto. Bueno, entonces ahí un poco, según lo que vos decías, tenemos a un Jim que no estaba de acuerdo y medio que ese enfrentamiento lo hizo abandonar el emprendimiento. Jim se fue. Se fue y lo dejó en 1963, por ejemplo, ya con Tom solo en el negocio, empieza a realmente ver frutos y abre su segundo local, nada más ni nada menos. Ya cuando abrí el segundo local, es Diste un pasito importante. dice un paso. Me parece que sí, lo mismo vino de que seguramente pudo organizar un poco todo ese caos y encontró la forma de crecer y de poder seguir invirtiendo en su empresa. Eh, Tom siempre tuvo claro que le quería competir a Pizza Hut. O sea, ya lo veía Pizza Hut, seguramente ya tuviera una franquicia, se estaba expandiendo por todo Estados Unidos. Él visualizaba que era su Que rival. eso también es importante nombrarlo. O sea, cuando uno está en un negocio, claramente necesita conocer a la competencia. O sea, qué está ofreciendo la competencia y cómo yo me puedo distinguir de la misma para poder realmente que el cliente me elija a mí, digamos, como por mi diferencial, por mi producto, por mi servicio. Y te voy a robar, ¿dónde él vio ese diferencial que vos decías, tengo que ver dónde, ¿no? Bueno, lo vio. Él decía, mi nicho potencial, ya que él había sido un frustrado en su carrera universitaria, dice, están en los estudiantes que quieren comer algo barato, que se tienen que quedar capaz largas horas estudiando y que la pizza siempre como es ese como gran compañero que se divide, que se comparte. Así que él dijo, voy a empezar a abrir mis locales en centros universitarios. Y su tercera tienda la abre directamente ya adentro del campus de la Universidad de Michigan, que tenía unos 20.000 estudiantes en 1964. Así que la pegó. Me parece que eso fue una muy buena estrategia. Ahora, buenísima la estrategia, pero entiendo que empezó a resonar Dominic's en En Estados Michigan, por lo menos, Unidos, claro. o por lo menos en el lugar donde estaba instalado. ¿Y qué pasó? El dueño anterior dijo, che, esta marca es mía, así que devolvémela. Y ese, bueno, fue el puntapié para pasar a lo que es el nombre que hoy conocemos, que es Domino's Pizza. ¿Y por qué? Digamos, Esto se le ocurrió a un empleado y dijeron, ya que nos llamamos Dominic, vamos a tratar de que en la guía telefónica, que sabíamos que nuestro canal de venta justamente era el delivery, era uno de los canales de venta, vamos a tratar de parecer lo más cerca posible de Dominics. Entonces la retransformaron en Dominos. Y con eso que también vino. bueno, a ver, el logo, digamos, se ve como el lado uno y 2 del dado. La idea, y acá va el primer matedato del episodio, es que Tom, claramente sin dimensionar lo que se venía, dijo, bueno, por cada apertura que yo haga, voy a ir mostrando un nuevo lado del dado, El ¿sí? dominó. Del dominó, perdón. Y bueno, claramente se dio, o sea, no, al no dimensionar lo que se venía, eso, obviamente que esa Claro. idea, de cierta manera, queda frustrada y el logo es el que conocemos, que fue con el que comenzó, Claro. básicamente. O sea, teníamos el uno, el 2, daba 3, o sea, quería como ir 2, 2, 4 y así Claro. va. Y tenía una como combinación ahí para ir haciendo con Igual pero eso a niveles de marketing es muy raro el hecho de estar cambiar un pensando de logo. cambiar un logo cada vez que abre un local, o sea que, pero bueno, él estaba en constante aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, estamos como ya un Domino's que se empieza a consolidar y que obviamente buscaba seguir creciendo. Ellos sabían, sobre todo Tom sabía, que la forma de crecer, porque así lo estaban haciendo competidores y grandes jugadores como McDonald's, bueno, su rival directo Pizza Hut, KFC, estaban creciendo con modelos de franquicias, que básicamente es, yo le vendo a una persona que quiere invertir mi Negocio. negocio, mi procesos, la forma de cocinar, la marca, bueno, como que estandarizo un poco todo lo que yo ofrezco, lo vendo
O regalías por ese. Y cobras un fee por esa inversión y después seguramente habrán distintos tipos de acuerdo por venta, bueno, será distinto cada caso, pero es una forma rápida de crecer porque vos no tenés que poner ese capital inicial de abrir local y incluso vas hasta vos como empresario recibiendo, cada vez que vas abriendo una franquicia, vas recibiendo el dinero de esos que quieren invertir en el negocio. Ahora, ¿cuándo estuvo preparado para salir con el modelo de franquicias? En 1967. ¿Por qué? Porque previo a eso, y muy inteligentemente, lo que hizo fue eficientizar su operación. ¿Cómo yo puedo salir en un modelo de franquicias si todavía yo, persona, el dueño, digamos, el creador de todo esto, no tengo el modelo correctamente creado? Claro, sobre todo, bueno, porque ellos se diferenciaban por el delivery y que él quería tener, sí, lo más óptimo su operación para empezar a crecer con franquicia. Pero, aunque él tuvo la intención de organizarse bien, la realidad es que a veces justamente la realidad excede a lo que uno planifica. Y cuando empezaron a crecer con el modelo de franquicia, nuevamente todo este crecimiento empezó a generar un caos operativo. Por ejemplo, las pizzas, las cajas de las pizzas no estaban apropiadas para llevar ese producto a alta temperatura, ese queso que se te mueve todo cuando va en la moto. Y si bien es algo simple, ese error, digamos, o ese, perdón, no es un error, ese problema que tenía, ¿tá? Tom lo pudo solucionar. De hecho, él fue el creador, y acá va un matedato, porque me parece que si bien es simple, es recontra importante, él fue el creador de la típica caja de pizza que conocemos hoy de cartón corrugado grueso, ¿tá? ¿Cuál fue el problema? La creó, la desarrolló, la implementó, fue un éxito, nunca la patentó. No es dueño de la idea No. y fue el creador. Si Sí. será importante también eso, entender que cuando uno realmente crea algo que realmente es un éxito, la importancia de patentarlo, ¿no? Sí, de bloqueárselo como a la competencia, porque obviamente lo que hizo la competencia fue adquirir el mismo producto de packaging y después, claro, vos no tenías ese producto diferenciador que te llevaba capaz mucho más prolija esa pizza o más sin tanto como vuelco de mozzarella o la pizza pegada en la caja. Entonces, bueno, se le olvidó ese pequeño detalle de patentarlo. 1972, ¿sí? Ya 10 años después, o sea, el crecimiento atrajo, sí, a nuevos clientes, pero también a competidores. En caso de Domino's, ¿sí? Ya tenía 76 ubicaciones en 3 estados y se estaba consolidando, sí, como una marca de pizza de las más vendidas, ¿sí? En Estados Unidos. Pero obviamente que ahí surgían problemas en ese momento. La falta de experiencia de Tom en lo que era el modelo de franquicias le estaba trayendo problemas de rentabilidad y bueno, y ahí es donde surge la necesidad de deuda, básicamente, para poder afrontar esta problemática, 1,5 millones en ese momento, y asociado claramente a malas decisiones financieras, ¿no? Bueno, entonces estamos diciendo que Tom tuvo este problema, digamos, de no saber administrar bien los franquiciados. Seguramente lo que me imagino que podría estar pasando acá es que el franquiciado no estuviera teniendo su local rentable. Esto seguramente lo hacía o a Tom no recibir el dinero de la franquicia o tener que darle como un préstamo para que ellos puedan seguir escalando el negocio. Entonces, por eso un poco él tuvo que salir a tomar deuda y lo llevó a un nivel de endeudamiento muy alto que lo empieza a complicar. Y acá aparecen los dueños de Pizza Hut ofreciendo comprar Domino's Pizza a Tom. ¿Qué hubiésemos hecho, no? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Y qué hubiera pasado con Domino's Pizza si realmente hubiera existido o no? Y yo creo que, obviamente, la decisión que me da obvia de que no lo tomó, creo que viene de la mano de que todo esto surge como un hijo, ¿no? Básicamente, esa fue la razón por la cual Tom no les vendió a Pizza Hut, donde él podría haberse retirado como multimillonario con esa transacción y haberse desentendido de los problemas de deuda que lo estaban ahogando un poco
y sin embargo dijo, no, esto para mí es un hijo, yo no te lo vendo y menos a mi rival, ¿no? Así que se vio obligado al no tomar esta oportunidad de cash o de efectivo, por decir, se vio obligado a cederle al banco con el cual tenía el endeudamiento un 51% de participación de la empresa, con lo cual básicamente se quedó con la participación minoritaria. Y esto empieza a ser un problema, porque el banco acá lo que quería era rentabilidad, obviamente seguramente no experto en el negocio de las pizzerías, dijo, vamos a hacer que todo esto se vuelva rentable rápidamente, empieza a bajar, a subir precios, a bajar la calidad de los productos y sin dudas que le repercutió negativamente a la marca. Entonces, básicamente el banco ahí se dio cuenta rápido de que así no iba a funcionar y le vuelve a ceder el control a Tom, pero ahora con un nivel de endeudamiento mucho más alto. Claro, ahí, a ver, tiempos difíciles y el que tenía que dar la cara frente a los franquiciados era Tom, básicamente. Eh, Obviamente ya conociendo un poco el paño, un Tom recontra resiliente y utilizó todo esto como a su favor, básicamente. Y lo que hizo fue, bueno, ¿cómo genero que estos franquiciados sean o sea, los que soporten el negocio, digamos, y mejoren la situación? Entonces, ¿qué implementó? O sea, para poder ser un nuevo franquiciado, tenías que estar al menos un año como gerente de un local. Entonces, eso creo que ya te da la expertise y el dominio, digamos, del negocio, o sea, como para no seguir creciendo sin un sustento de conocimiento de negocio, ¿sí? Y incluso llegó a crear un instituto para franquiciados, o sea, ya creo, la cabeza de Tom ya obviamente convertido en un empresario con visión, independientemente de las malas decisiones financieras y demás, yo creo que él continuó entendiendo, y por algo no lo vendió tampoco a Pizza Hut, de que su modelo y su negocio iba a ser un éxito. Bueno, y por esos errores, muchas veces los errores o las cosas que no salen como lo planeamos, genera una oportunidad. Y voy a contar otro que ellos empezaron a tener un compromiso de entrega de pizza en 30 minutos. Entonces decían, una pizza en 30 minutos. El eslogan era tan fuerte que te decía, tu pizza en 30 minutos o es gratis. Pero ¿cómo surge esto? Resulta que una noche había que entregar el último pedido, ya seguramente capaz habían pasado de horas, ya estaría cerrada la pizzería, pero faltaba entregar ese último pedido. Y el repartidor no quería hacerlo. Y Tom le dijo, dale, te llevan 30 minutos ir y volver. Y como que cuando lo dijo, pensó, acá es como lo que quiero mantener siempre para todos los clientes, porque algo que también entendió, y esto como consumidores se lo agradecemos, es que cuando nosotros queremos pedir una pizza, vos ya la pedís cuando tenés hambre. No planificas antes, voy a tener hambre a tal hora y por eso la voy a pedir antes. La pedís teniendo hambre y querés que máximo te lleguen 30 minutos. Así que con ese emblema y ese como disclaimer tan fuerte y tan hasta costoso, porque imagínate que seguramente en muchos casos demorar más de 30 minutos, apostó, digamos, a vender el concepto de velocidad en su marca. Siempre Domino's se asoció a la velocidad. De hecho, Domino's patrocinaba, por ejemplo, en carreras de la IndyCar, por ejemplo, salía como tipo justo, se dio la casualidad de que el piloto que ganó manejaba el auto que estaba todo brandeado con Domino's Pizza. Bueno, y llegó el momento que tanto soñó, 1981, 500 establecimientos de Domino's Pizza. 2 años después, ya comienza la expansión internacional y llega a Australia y Canadá. Y ese año, o sea, 2 años después de haber dicho que estaba en 500, pasó a tener 1000 franquicias, ¿tá? Lo cual obviamente da cuenta de esta gran expansión en este cortito tiempo. Y en la medida que Domino's crecía, también obviamente crecían los bolsillos de Tom y se pasó a ser una de las personas más ricas del país. Y empezó a comprar cosas de lujos, llegó a comprar el equipo de béisbol por el cual era fanático cuando era chico, que eran los Tigres de Detroit. Y nada, básicamente eso, como que empezó a ser una persona que empezó a derrochar por ahí un poco de dinero. Bien, ahora, ¿qué pasó, no? En 1998, o sea, después de liderar la empresa por
38 años, perdón, llega un momento clave y es que Tom finalmente vende el 93% de Domino's Pizza a Bain Capital, ¿sí? Por $1.000 millones. Y acá es donde nos hacemos la pregunta del millón. ¿Cuál? ¿Qué pasó con el hermano Jim? O sea, estamos vendiendo la empresa Domino's, que surge de la compra de Dominic's por $500 en aquel momento, ¿tá? Más el pago de las deudas. Hoy se está vendiendo a $1.000 millones y tenemos el dato, ¿sí? De que lo único que Jim, que fue el de la idea inicial, pero que no tuvo visión, se llevó de todo esto fue nada más ni nada menos que el Volkswagen en el que repartía El Fusquita. Exactamente. No, Jim se podría haber llevado, estamos diciendo, unos 500.000 millones de dólares si hubiera mantenido la participación en la sociedad durante todos esos años hasta 1998. Y se quedó con el Fusquita. Nada. A ver, después de eso, o sea, después de haber vendido, que está bueno decirlo, por fuera de todas esas excentricidades que vos hablás, él empezó a dedicarse a actividades sin fines de lucro, ya más en pos de ayuda comunitaria, si se quiere. Y nada, ahí hay como un dicho de él que dice que tuve que hacerme rico para ver que ser rico no es importante. Digo, es como, nada. Otra lección aprendida, ¿no? Como que siento que él sintió un alivio. O sea, recuerden que un poco lo que contamos en toda la historia. Tuvo una infancia muy complicada, salía a ganarse el peso repartiendo periódicos, sufrió en la pizzería, durmiendo en la pizzería, trabajando horas. Cuando tuvo el problema con los franquiciados, fue el que dio la cara. Y después llegó como ese momento donde, nada, la plata le llegó y sin embargo sintió mucho más alivio cuando dejó toda esa vida de lujos y se dio cuenta que ser rico no era lo importante. Así que también me parece una buena elección personal de vida. Total. Un dato, 1993 tuvieron que salirse de la promesa esta de la entrega en 30 minutos, ¿tá? Que fue por lo que los había hecho, si se quiere, conocidos por una cuestión de juicios que tuvieron que afrontar por accidentes de tránsito. Claro, vos estás ofreciendo la pizza en 30 minutos y estás diciendo voy a llegar a tu casa en 30 minutos. Y eso hizo que hubiesen temas laborales respecto a estos accidentes. Ahora, ¿cómo revierten esta situación? Mejorando la calidad de la pizza, que en definitiva entiendo que es lo que buscaban los clientes, claramente. Y estamos diciendo que también una de las cosas que fuimos mencionando en todo el episodio es que Dominic siempre tuvo como ese rival directo con Pizza Hut. Cuando llega este nuevo fondo de inversión que los compró, obviamente que también buscaron la rentabilidad inmediata y los llevaron a tomar capaz malas decisiones de bajar la calidad de la pizza y enseguida las ventas se empezaron a desplomar. Y obviamente que acá me parece eso está muy asociado al tipo de producto que estamos vendiendo. Estamos diciendo que la pizza es un lugar que me ofrecen muchísimas marcas, desde establecimientos donde todavía hoy trabajan los maestros pizzeros o que son gestionados por sus propios dueños, que capaz te quedan tipo cerca de tu casa, siempre te vas a encontrar con una pizzería cerca de tu casa. Y tenés como estas empresas que son cadenas que están en muchos lugares del mundo. Si vos no cuidás tu producto, evidentemente el cliente lo va a notar en el primer momento en que te pidas la pizza y no llegó con lo que vos recordabas que era ese Es muy conocido, es un producto muy conocido, tenés que hacerlo muy bien. Tienes que hacerlo bien. O sea, no podés fallar en los ingredientes y en la calidad. Entonces, nada, obviamente el fondo se dio cuenta de esto porque las ventas empezaron a caer. La acción empezó a caer, que de hecho, sea de paso, quiero hacer como un mini paréntesis de que hoy la acción de Domino's Pizza cotiza en la bolsa de Nasdaq, que sabemos que es donde están las empresas de tecnología. Pero nada, eso es paréntesis de la historia. Obviamente, como el fondo se dio cuenta de esto rápidamente, empezaron a mejorar la calidad de vuelta, volvieron a los conceptos básicos, a seguramente a dónde estaba el secreto en la salsa, a hacer sabores con, como los bordes de la pizza con sabores de manteca de ajo, y el resultado también fue inmediato, las ventas empezaron a crecer de vuelta, y para 2017
se consolidan como la pizzería más, con más venta de todo el mundo y supera a Pizza Hut. Tremendo. Después, a ver, se pueden hablar de campañas ingeniosas que generaron, ¿no? Y hay una muy particular que lanzaron en Rusia, que era hashtag Domino's for Life, ¿sí? En la que lo que le pedían a sus consumidores era que se tatuaran básicamente el logo de Domino's y si posteaban con este hashtag en sus historias, digamos, tenían por 100 años 100 pizzas por año. Gratis. Gratis. Wow. Wow. Que haciendo la cuenta es una inversión de nada más ni nada menos que de 14 millones de dólares. O sea, lo tuvieron que dar de baja, entiendo, en poco, 2 semanas. claro, pocos días, porque era algo que iba a ser incontrolable. O sea, increíble la gente Porque se la gente, tatuaba. dale una prueba a la gente y la prueba la gente la va a tomar, el desafío lo va a tomar y empezaron a aparecer tatuajes de Domino's Pizza. No vamos a pedir que se tatúen a preguntar el mate. No tenemos tampoco algo para ofrecer a cambio por ahora. No hay mates de por vida gratis, pero sí una charla con nosotros. Total. Ceci, creo que esto nos ha dejado mucho, ¿sí? O sea, Tom, ese hijo con mucho carácter, el diferente, si se quiere, que siempre tuvo como esa resiliencia, ¿no? De fracaso, 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 o no lograr lo que realmente quería en el fondo, pero terminó generando un concepto de negocio que fue obviamente un antes y un después para lo que es el mundo de la pizza, que es obviamente una comida, como decimos, es como parte de nuestro top of mind, digamos. Voy a leer textualmente las palabras de Tom porque creo que acá lo que venimos diciendo en estos episodios es que queremos que se queden con el concepto de lo que es ser emprendedor y cómo batallar esos desafíos que el mismo negocio te va plantando. Y dice Tom, no creo que nadie en el negocio haya pasado por momentos más difíciles que yo. Siento que todos los contratiempos en Domino's fueron oportunidades de aprendizaje. Los usé como peldaños y no los vi como fracasos. El fracaso es cuando dejas de intentarlo y yo nunca lo hice. Espectacular. Me encantó. Redondeó muy bien nuestro final del episodio. Gracias, Tom, por tantos aprendizajes. Totalmente, gracias también a todos los que nos están escuchando. Se termina el nuevo capítulo de Pronto al Mate. Como siempre les pedimos, en lo posible, que nos sigan en @aprontalmate en Instagram, nos recomienden. Suban historias, no se tatúen, pero suban en una historia escuchando el episodio, con una pizza, comenten en YouTube, suscríbanse al canal, hagan todo lo que puedan para que podamos llegar a más oyentes. Exacto. Y muchas gracias por escuchar hasta el final y gracias a vos por compartir esta mesa juntos. Necesito cerrar con: si querés de mozzarella, si querés de fugaceta, la que vos quieras, porque yo no me canso cuando... Esto me lo pones como en blanco y negro, digamos, al final, y si podés, hace como que terminó en pantalla negra. Agus no conoce la canción de Alfredo Caseros, Pizza, conmigo, no puedo creer, es como... Me duele. ¿No la conocés? No, o sea, está bien, pero porque Daro es más joven, pero vos sos de mi generación. Cerrame la 12, chao. Gracias.